Hola a todos, hoy vamos a revisar espacios con producto interno. Es el siguiente capítulo después de transformaciones lineales. Antes de explicar la teoría, voy a explicar con un diagrama de qué es lo que hemos aprendido a grandes rasgos, ubicarlos en el contexto y profundizar en lo que es un producto interno. Primero lo que aprendieron es saber qué era un espacio vectorial. Después se dieron cuenta y aprendieron que se pueden establecer funciones o relaciones entre dos espacios vectoriales, las cuales llamamos transformaciones y nos interesaban aquellas que eran transformaciones lineales. Ahora, lo que vamos a aprender es un espacio vectorial está definido sobre un campo y tiene definidas dos operaciones, adición y multiplicación de un vector por un escalar. Esa es la estructura algebraica de espacio vectorial. A esta estructura le vamos a agregar una tercera operación que se va a llamar producto interno. Es una operación, entonces ahora va a tener tres operaciones, adición, multiplicación y producto interno. A estos espacios en donde además de adición y multiplicación, también se define un producto interno, se llaman espacios con producto interno. Cabe mencionar que para poder satisfacer una estructura algebraica de espacio vectorial, se deben satisfacer 10 axiomas que abarcan las operaciones de adición y multiplicación. Vamos a agregar una nueva operación y vamos a agregar 4 axiomas nuevos. Este es el capítulo de espacios con producto interno. Si se dan cuenta, ya aprendieron espacio vectorial. Esto. Bien. Para poder aprender transformaciones lineales, claramente tiene una dependencia con espacio vectorial. Para aprender producto interno, no es necesario tener los conocimientos de transformaciones lineales. Digamos, se puede aprender directamente después de haber aprendido espacios vectoriales. El siguiente capítulo, vamos a ver uno que, como ya vieron, son las transformaciones lineales, se pueden también llamar, cuando cumplen ciertas características, operadores lineales en espacios con producto interno, que es el siguiente capítulo. Entonces, el siguiente capítulo va a juntar todo lo que han aprendido, incluyendo producto interno. Ok, producto interno. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Todo eso. Cuando estaban en geometría, tenían su clase, vamos a poner aquí una regla, tenían su clase de geometría. Ahí está. Tenían su clase de geometría, les ponían su espacio R3. Bueno, sabemos que ahora es un espacio R3, y tenías a tus vectores. También, debido a que el espacio vectorial es como un tipo de generalización de lo que veían en R3, ahí podían multiplicar a ese vector por un escalar, sumarlo con otro vector y realizar las operaciones que ya tenemos. Pero una de las cualidades que tiene el producto interno es que permite medir. En otras palabras, es como la regla que nos permite realizar mediciones dentro del espacio vectorial. Vean, por ejemplo, si yo les decía, o su profesor les decía, calculen la magnitud de este vector. Entonces ustedes ponían el módulo magnitud y decían, la magnitud es igual a 1,2,1 producto punto 1,2,1 y esto era igual al cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda más el cuadrado del tercero y esto era 6. 6 unidades era la magnitud. También podían, dentro del espacio de R3,
calcular la distancia del vector u al vector v y estaba definida, si bien recuerdan, como el módulo de la diferencia de los dos vectores. Pero si se dan cuenta, esto estaba calculado con la norma, bueno, con el módulo, y a su vez el módulo estaba definido con el producto punto producto escalar. De igual modo, cuando vieron de igual modo, cuando vieron ángulo, también usaba producto interno, cuando vieron componente vectorial, componente escalar, todos estos conceptos se apoyaban en el producto punto o producto escalar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generalizar esta operación que de ahorita para ustedes es intuitivo, es el producto, producto escalar, el producto punto, lo vamos a generalizar. Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar aquí, si quieren verlo así, mira, primero podemos pensar un R3. Obviamente cabe mencionar que el producto escalar, el usual, el que aprendieron en geometría, coincide con la física digamos, la que se puede ver en el salón. Entonces, por ejemplo, si el profesor les decía, saquen la distancia de este vector con este vector, el profesor podía poner GeoGebra y calcular exactamente la distancia que había entre los dos vectores. Y lo veían, e incluso podía sacar la regla y cuadraba todo. Entonces, lo que va a pasar aquí es, primero, si lo quieren ver así, el producto escalar, el producto punto, es uno de todos los que tú puedes definir. Digamos que se está generalizando. Entonces tú puedes definir diferentes productos internos, infinitos, digamos, puedes de todos los que tú quieras definir. Mi producto interno va a ser esta función. Claro que cumpla con estos 4 axiomas. Si no, no sería un producto interno. Entonces tú defines tu función, lo que vamos a hacer es generalizarlo. Obviamente, al nosotros cambiar la regla o el criterio la regla de correspondencia mediante cual está definida la operación, obviamente, por ejemplo, ya no te va a dar 6. ¿Por qué? Porque estás cambiando la regla, estás cambiando con la que estás midiendo. Entonces, si se dan cuenta, ustedes estaban usando un producto interno de lo infinito que puede existir. Ojo, nada más estamos hablando hacia R3, pero esto lo vamos a aplicar para cualquier espacio vectorial. Entonces, ya no va a ser solamente R3, sino cualquier espacio vas a poder definir reglas. O sea, ahora vamos a poder calcular, de ahora en adelante, la magnitud o el módulo de una matriz. Cabe mencionar para adelantarnos que ya no se llama módulo o magnitud, se llama norma. Es la magnitud del módulo, se llama norma. Entonces vas a poder calcular la norma de una matriz, vas a poder calcular la distancia que hay de este polinomio con este polinomio, a qué distancia están, vas a poder calcular el ángulo que forman estas dos matrices. Obviamente, el álgebra lineal se conoce que es álgebra abstracta, o sea, es abstracto. Claro, porque ya no vamos a poder, si yo les digo, calculen el ángulo entre estas dos matrices, yo les digo, son 30 grados, yo no podría poner GeoGebra o poner un software y usted diría, ah, sí, mira, aquí están, son 30 grados. Eso no va a pasar. Entonces, la aplicación, al menos la más cercana que tenemos para verlo, pues es lo que vieron en geometría. Ahora lo que vamos a hacer es, ya no solamente va a ser el producto el escalar, ahora lo vamos a generalizar. Entonces, un espacio va a poder tener diferentes productos internos. Vas a poder definir infinitos, claro, nada más vamos a tener uno a la vez.
Por eso se podría llamar que esto es abstracto. Incluso, aquí viene algo más interesante. Si yo agarro y grafico, vamos a pensar, grafico este vector y este vector. Lo intuitivo, si yo te los grafico aquí en el espacio de R3, pues tú dirías que este vector con este vector tiene un ángulo de 90 grados. Depende de la regla con la que estás midiendo el ángulo. Con esta, que coincide, sí, exactamente son 90 grados, pero si yo cambio la regla, puede resultar que el ángulo de estos dos vectores ya no es 90, sino que son 32 grados. Eso puede ser posible debido a que estoy cambiando la regla con la que estoy midiendo. Esta es la introducción del Producto Interno. Voy a hacer un último comentario y pasamos a la definición. De las tres operaciones que sabemos, esto es bien importante, de las tres operaciones que, la primera, la adición relaciona vector más vector y te da vector. Pongo V porque son vectores. La multiplicación de un escalar por un vector toma un escalar, multiplica un vector y te da un vector. Por eso tienen la propiedad de cerradura, las dos operaciones. La operación producto interno, así se denota. Si se dan cuenta, hace rato que calculé el producto escalar, teníamos vector, 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 o sea, digamos, se va a escribir así. El producto interno de vector con vector, el resultado va a ser un escalar. Si recuerdan, el producto punto entre U y V resulta ser un escalar, no un vector. Entonces, el producto interno es una función que relaciona a dos vectores y le asigna un escalar. Vamos a pasar a la definición. Espacios con producto interno. Producto interno. Sea V un espacio vectorial sobre un campo C complejo. Un producto interno en B es una función B cruz B. ¿Qué es B cruz B? B cruz B es el producto cartesiano en un conjunto. Lo recordarán de la primaria, por ejemplo, si tenemos un conjunto A, B, C, D, si el conjunto se llama, vamos a llamarle T, T cruz T, el resultado es A, B, A, C, A, D, bueno, sería B, C, B, A, B, o sea, todas las posibles parejas que se pueden formar de dos en dos, todas. Entonces, regresando a la definición, dice, un producto interno en B es una función que a toda pareja que se pueda obtener del producto cartesiano de B cruz B sobre C, asigna a cada pareja ordenada quiere decir, no es lo mismo V, U que U, V, asigna a cada pareja ordenada de vectores de V un escalar. Si se dan cuenta, el producto interno toma vectores y asigna un escalar que debe de pertenecer al campo, llamado el producto interno de U y V, que debe satisfacer las siguientes propiedades. La primera propiedad es conmutatividad, pero la conmutatividad se debe de conjugar. Cuando estamos en un campo real, acuérdense que esto de aquí, cuando vean esto, ya no es un vector, esto ya no es un vector. Esto de aquí es un escalar, es un elemento en el campo. Entonces, cuando estamos en un campo real, esta rayita que representa el conjugado del escalar, pues ahí sí puede cambiar de lugar U con V y V con U. No afecta porque el conjugado de U real
es el mismo, pero en los complejos se debe de cuidar el ir conjugando. Por buena práctica, yo recomiendo que sea complejo, sea real, siempre tenerlo presente, porque luego cuando estás en real, real, real y te pasas a complejo, se te olvida el conjugado. Entonces, tenemos la conmutatividad, la distributividad, la homogeneidad que permite sacar al escalar del producto interno y la positividad. Los primeros tres resultan sencillos de aprenderlos, sencillos de demostrarlos. Normalmente el problema es el cuarto, porque es algo nuevo, no, nunca habían visto esta propiedad, o al menos demostrada. Entonces, normalmente este es el que causa conflicto. Eh, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí está. Ejercicio 1. Ok, entonces vamos a hacerlo acá. Listo. Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Listo. Entonces, dice el ejercicio. Determinar si el producto escalar en C2 es un producto interno, considerando que se define de tal forma, cabe mencionar que X y Y están definidos, bueno, son parejas de complejos, aquí se ve. Normalmente, a veces, pueden poner la definición tal cual dentro o hacen nada más referencia a los vectores y los ponen acá afuera. Entonces, obviamente este X1 es el X1 de acá, el Y1 de acá. Entonces, determinar si el producto escalar en C2 es un producto interno considerando esta función donde y rayita es el conjugado de y. Entonces vamos a realizar la demostración para poder garantizar que esta función, que evidentemente toma vectores y te asigna un escalar, sí, para saber si es un producto interno, debemos verificar que se cumplan con estos 4 axiomas. Se puede observar que para la demostración necesitamos 3 vectores que vamos a estar ocupando, 3 vectores genéricos. Entonces vamos a definir 3. Vamos a llamarle A, B, X, Y CD. Vamos a llamarle así, que pertenecen a C2. Por lo tanto, la primera propiedad es conmutatividad. Dice, A, B, producto interno X, Y, debe de ser igual a X, Y, producto interno A, B, claramente esto conjugado. Entonces esto nos queda, ya cuando vamos a realizar la operación de producto interno, pues nada más basta con ver la regla de correspondencia. Dice, la primer componente del primer vector, en este caso sería A, por la primer componente del segundo vector conjugado, sería conjugado. Obviamente aquí el conjugado se importa porque son elementos de C2. Luego, el segundo elemento sería B por el segundo conjugado. Esto nos daría, de este lado el conjugado, el primero por el primero conjugado del segundo, más el primero por el primero de acá conjugado. Una vez que realicen o quiten el producto interno de un lado o de ambos lados, ya no necesitan desarrollar ambos lados. Pueden desarrollar uno para llevarlo al otro, a la otra forma. Por ejemplo, el conjugado de la suma de dos complejos es la suma de los conjugados. Entonces, por propiedades de conjugado sabemos que esto es válido. El conjugado del producto de dos complejos, sabemos que es el producto de los conjugados, más y.
Sabemos que el conjugado del conjugado, lo voy a poner de esta forma para que coincida ya directamente, es igual a esto. Por lo tanto, con esto podemos garantizar que el primer axioma se cumple. Axioma 2. Distributividad. A, B, Producto Interno X, Y más C, D debe de ser igual a B, Producto Interno X, Y más A, B, Producto Interno C, D. Hay que quitar los productos internos. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es realizar la suma, claramente está. Nos queda X más C, Y más D. De este lado nos queda A, X conjugada, más B, Y conjugada, más A, C conjugada, más B, D conjugado. Esto nos queda A, X más C conjugado, vamos a ponerlo entre paréntesis, más B, Y más D conjugado. Aquí lo que podemos hacer es factorizar a A y factorizar a B, entonces nos queda A, X conjugada más C conjugada más B, Y conjugada más D conjugada. Se puede observar que como la suma de los conjugados es igual a al conjugado de la suma, el axioma 2 cumple. Vamos a hacer el axioma 3, que es homogeneidad, y esto nos queda alfa veces A, B, producto interno X, Y, esto nos da igual a, perdón, aquí vamos a sacar al escalar, obviamente. Nos queda alfa A, B, producto interno X, Y. Aquí nos quedaría alfa A, alfa B, X, Y, y esto es igual a alfa por A por X conjugada más B por Y conjugada. Esto nos queda alfa A por X conjugada más alfa B por Y conjugada es igual a alfa A X conjugada más alfa B Y conjugada. Aquí es algo bien importante. Obsérvese que el escalar va a salir cuando pertenece al primer vector. Si está en el segundo, ahorita vamos a ver más adelante, bueno, me adelanto un poquito. Cuando está en el segundo, el escalar debe de salir conjugado. Pero esto ahorita lo revisamos. Entonces ya tenemos el axioma 1, el axioma 2, el axioma 3 también cumple y nos falta la positividad, que como les comenté, ese resulta a veces un poquito más complejo. 4. Nada más voy a regresar aquí para hacer un comentario. Dice, el producto interno entre dos vectores iguales debe de ser mayor a 0, siempre. No mayor o igual a 0, debe ser mayor a 0, no debe de ser 0, siempre y cuando el producto interno sea entre el mismo. Sí y solo si excluimos al vector 0. El vector 0, digamos, en esta propiedad no debe de considerarse. Entonces vamos a acá. Dice A, B, el producto interno entre un mismo vector debe de ser mayor a 0 siempre y cuando A, B no sea 0,0. Perfecto. Entonces aquí nos queda A conjugada más B conjugada mayor a 0. Aquí
normalmente no resulta muy evidente el si satisface o no. Sabemos que A es un número complejo porque está dentro de una pareja de complejos. Entonces vamos a cambiar aquí el color. Vamos a analizar qué está sucediendo aquí. ¿Estarían de acuerdo que A sería un número complejo del tipo A, bueno, XY, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre para no confundirlo con el otro vector. Vamos a llamarle M más NI. Claramente M y N son números reales. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. El conjugado claramente sería M menos NI. ¿Qué sucede cuando multiplicas a un complejo por su conjugado? Como ya lo vieron en álgebra, si tú multiplicas a un complejo por su conjugado, el resultado es m al cuadrado más n al cuadrado. Esto, digamos, los dos valores que m y n se elevan al cuadrado y se suman. Ese es el resultado de multiplicarlo. Por esta ocasión, hay que aprender esto porque esto va a ser muy común o muy frecuente. Entonces, nada más para demostrarlo, quedaría m al cuadrado más mni menos nmi más n al cuadrado porque i por i menos i con el menos más. Por lo tanto es m al cuadrado más n al cuadrado. Entonces, así, si observan, si tú tienes un número complejo y lo multiplicas por su conjugado, el resultado va a ser el real elevado al cuadrado más el término real de la n multiplicado por i también elevado al cuadrado. No, cualquier número real elevado al cuadrado te da positivo. Entonces se tiene positivo, positivo más positivo. Esto debería de ser mayor a 0, siempre. Entonces, ya vimos que A por A conjugado es mayor a 0 y claramente B por B conjugado también va a ser mayor a 0. Bueno, cabe mencionar que bien podría, o sea, si bien los dos no pueden ser 0, podría caber la posibilidad de, por ejemplo, 0 más 1 más i. Entonces, este lado puede ser igual a 0, también este lado, si bien también puede ser igual a 0, pero no pueden ser simultáneamente iguales a 0. O sea, no puede suceder eso. Entonces, por ejemplo, para detallar esto, se pueden tener dos casos. A ver, déjenme, lo hago un poquito más claro. Se puede tener el caso, este mayor a 0 y este mayor igual a 0, este mayor igual a 0 y este mayor a 0. Entonces, 0 más un positivo, positivo. Positivo más 0, positivo. Positivo más positivo, 0. Mayor a 0. Entonces, por lo tanto, la única forma de que ambos lados sean 0 es cuando tanto A como B valen 0, pero ese caso está excluido y por lo tanto se dice que cumple. Acuérdense que demostración, el significado de demostrar es hacer evidente. Entonces, si cuando están demostrando a este nivel no resulta evidente que cumple, hay que desarrollar un poco más hasta que resulte evidente. Considero yo que el desarrollo que realicé hace evidente que siempre vas a tener positivos y te va a dar un positivo. Entonces, con esto ya expliqué un primer ejercicio. Vamos a pasar a un poquito más de teoría y hacemos más ejercicios. Ya vimos que un producto interno es palabras claves. Un producto interno es una función, eso hay que aprenderlo bien, que asigna escalares. Toma vectores y te da escalares y tiene que cumplir con 4 acciones.
Una vez que hayan demostrado los 4 axiomas, por ende se deben de cumplir estas propiedades. O sea, todo producto interno, aquí faltó algo, claramente concluir, por lo tanto, sí es un producto interno. Al ser producto interno, automáticamente también cumple con estas propiedades. Vamos a leerlas. Sea B un espacio vectorial sobre un campo C y sea este un producto interno en B. Entonces, para 3 vectores cualquiera del espacio y un escalar del campo, se tiene que, si el escalar lo tienes en el segundo vector, lo puedes sacar del producto interno, pero conjugado. Conjugado, claro, si es un real puede salir tanto de un lado como del otro, pero hay que tenerlo bien presente. También se tiene la distributividad para la diferencia. Estas 3 son súper importantes. La primera es, todo el producto interno, todo vector que se realice producto interno con el vector 0, tanto por la derecha como por la izquierda, te debe de dar el escalar 0. Siempre. Es una propiedad. Todo vector que realices producto interno del vector 0 es 0. Propiedad 4. El producto interno entre el mismo vector siempre debe de ser un real. Siempre. No importa el campo en el que estés. Siempre debe ser un real. Esta propiedad nos va a ayudar más adelante. Lo vamos a ver, yo creo, en el siguiente video. Cómo se aplica y por qué nos ayuda. Y el 5. Para que el producto interno entre dos vectores sea 0, o sea, para que el producto interno entre un vector entre sí mismo, o sea, entre un producto interno entre sí mismo, sea 0, solamente debe de ser para el vector 0. Todos los demás, cabe recordar, deben de ser mayor a 0. El único vector que cuando se opera con él mismo y te da 0, exactamente el 0, es que quiere decir que U es el vector 0. No hay otra posibilidad. Estas son propiedades que siempre se satisfacen. Ahora, eh, haciendo, miren, para hacer un poquito de memoria, el día que vimos, el día que vimos campo, el día que vimos campo, yo les dije que los campos que más íbamos a ocupar, pues eran el campo real y el campo complejo. Hay muchos, pero esos eran campos y ya sabíamos que lo eran. Cuando vimos espacio vectorial, vimos que muchas veces íbamos a usar espacios del tipo Cn y espacios del tipo Rn. Entonces, para cualquier R1, R2, R3, ya sabíamos que eran espacios. O sea, digamos, eran espacios que como lo vamos a usar tanto, yo les comentaba que siempre eran espacios. Siempre que lo leyeran, tenían espacio vectorial con las operaciones usuales. Cuando vimos base, yo les dije, pues estos espacios resulta que tienen, bueno, los Rn tienen bases especiales, que son las bases canónicas. Por ejemplo, si yo les digo la base canónica de R4, inmediatamente saben cuál es, sin problema. Ahora, cuando estamos viendo producto interno, hay producto interno usual para cada uno de ellos. Entonces, de ahora bueno, aquí dice producto interno usual para Cn y para Rn. A partir de hoy, pues yo se lo voy a definir ahorita. Cuando yo diga producto interno usual para R4, yo ya no les tengo que definir cuál es, ya lo conocemos porque aquí les voy a definir el producto interno usual. El producto interno usual se le llama solamente están definidos para espacios Cn y Rn. Por ejemplo, para matrices hay productos internos, pero no hay un usual, no toman ese nombre. Entonces, para Cn es, o sea, aquí dice que X está, la primer componente es X1, la segunda componente es X2, luego la tercera, etc. Y1, Y2 hasta Yn. Entonces, la primera del primer vector por la primera del segundo vector conjugado, más
la segunda por el segundo vector conjugado más el tercero por el tercero conjugado, claramente tantos como Cn. Cabe mencionar aquí que, el ejercicio que realizamos es la demostración del producto interno usual en C2. Aquí voy a regresar. Si se dan cuenta, este es el producto interno usual en C2. Aquí está la demostración. Obviamente, pues iba a cumplir. Entonces, de manera similar, se puede realizar la demostración para C1, C2, bueno, C2 ya lo hicimos, C3, C4, C5, hasta Cn. Para Rn, se sigue la misma mecánica. Primero por el primero, nada más que como el conjugado es el mismo en los reales, ya no se pone. Entonces es el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero. Si se dan cuenta, este es el que aprendieron en geometría. Primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Entonces, de esta forma está definido el producto interno usual y dice donde X y Y con elementos que pertenecen a C o R respectivamente. Entonces, a partir de ahora, cada vez que yo diga producto interno usual de C1, C2, R2, R5, ya saben cuál es. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Ya un poco más complejo, pero más interesante. Vamos a hacer este. Listo, vamos a bajarle un poquito el tamaño. Listo. Dice, determinar si la función A producto interno B, bueno, si llegara a ser un producto interno, o sea, A pi B es igual a la traza de A por B. Así está definida la operación, así. Obviamente sabemos que la traza te arroja un escalar, entonces no hay problema. Toma vectores, que son matrices, y te arroja un escalar. Determinar si la función tal que A y B son vectores de M, representa un producto interno cuando A está definida de esa forma y cuando B está definida de esta forma. Entonces, para poder, bueno, aquí hay un error, bueno, obviamente aquí es A y aquí es B. Vamos a corregirlo de una vez, ahí está. A, B, A, B. Para el inciso A, hay que demostrar los 4 axiomas. Entonces, inciso A. Vamos a tomar 3 conejillos de India o 3 vectores genéricos con los que vamos a estar probando. Yo les digo conejillos de India, son con los que hago pruebas. Entonces, la matriz A, la matriz B y la matriz C. Observen que ahorita manejé la matriz A, la matriz B y la matriz C a nivel general. Acuérdense que hay diferentes niveles. Por ejemplo, pueden realizar un ejercicio a nivel matriz, como a nivel todo, como un solo elemento, la matriz. Si es necesario, pueden descomponer a la matriz en sus diferentes componentes. Entonces, tratar de resolverlo a este nivel. Y si todavía no, y digamos, se puede todavía bajar, imagínense que A1, A más AI, C más D. Imagínense que estos son complejos. Entonces, vas descomponiendo tanto como lo vas requiriendo. Ahorita lo que voy a hacer es tratarlo de resolver a este nivel, porque a este nivel está definida la función. Obsérvese que en el ejercicio anterior se tenía la definición del producto interno de la función estaba a nivel de las componentes de los vectores. Aquí no está definido a nivel de las, bueno, sí, obviamente si tú realizas la traza, pues claro que sí, pero a nivel ejercicio está puesto en función como matrices, tal cual. Entonces vamos a tratar de resolverlo, a ver hasta dónde podemos hacer eso. El producto interno de A, producto interno B, debe de ser igual a B, producto interno A, conjugado.
Entonces, si esto satisface, o sea, si debe satisfacer, entonces esto es igual a la traza de AB y esto debe ser igual a la traza de BA. Cuando vean a una función definida a través de otra función, o sea, estamos aquí usando la función de producto interno o este que pretende ser producto interno, está definida en función de otra función. La función traza ya la conocemos, entonces lo que hay que hacer es recurrir a sus propiedades que ya están demostradas. Vamos, ahorita antes de llegar ahí, quiero hacer un comentario. Dice, la traza de A por B, ¿están de acuerdo que el producto de esta función te va a dar un escalar? La pregunta aquí ¿es un escalar real o es un escalar complejo? Vamos a ver. Bueno, obviamente es real porque si no, no tendría cerradura, pero bueno, también lo podemos ver así. Si tú tienes una matriz con elementos reales y otra matriz con elementos reales y multiplicas a las matrices, matriz, matriz, elementos reales, y realizas el producto, lo que vas a tener son elementos reales, y al sacar la traza, que es la suma de la diagonal principal, lo que vas a obtener es un real. Pregunta, ¿el conjugado de un real se altera? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el conjugado de un real es igual al mismo real, por lo tanto podemos decir que la traza de AB es igual a la traza de BA. Aquí, si ya bajamos de producto interno a traza, lo que podemos hacer es ocupar las propiedades de traza. Vamos a ver, estas son las que vimos. Entonces dice, tenemos una propiedad que diga que la traza de AB es igual a la traza de BA. Sí, aquí está. Entonces, debido a que conocemos previamente esta propiedad, decimos que esto cumple y no tenemos que realizar nada más. Si gustan hacer más talacha o más trabajo, pues entonces pueden agarrar y no lo voy a hacer, pero pueden definir a A00B, a B como CD00, realizan el producto, sacan la traza y efectivamente se van a dar cuenta que cumple porque eso es una propiedad. Entonces, cuando puedan utilizar las propiedades de las funciones, cuando está definido en términos de otra función, utilícenlas. Más adelante, me voy a adelantar un poquito, vamos a ver productos internos que están definidos en traza, productos internos que están definidos en integrales, productos internos que están definidos como evaluar polinomios. Bueno, obviamente la traza te da escalar, una integral definida te da un escalar, evaluar un polinomio te da un escalar, y bueno, hay infinidades. Entonces, incluso podría estar a nivel de componentes, no están en función de otra función. Entonces, cuando estén en este caso, utilicen las propiedades de polinomios, de integrales, de traza. Inciso B. Ah, no, perdón, axioma 2. A, B más C debe de ser igual a producto interno B más A producto interno C. De esto sabemos que sería la traza de A, B más C, y esto sería igual a la traza de A por B más la traza de A por C. Ahí está. Entonces, aquí falta un paréntesis. Entonces, vamos a ver si, bueno, obviamente sabemos, vamos aquí, obviamente sabemos que aquí podemos distribuir a la matriz A por B más A por C, esto debe ser igual a A por B más la traza de AC. Vamos a ver si hay alguna propiedad que nos ayude. Ah, sí, aquí está. La traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B.
Y es efectivamente lo que tenemos aquí. Bueno, obviamente nuestra A sería este y nuestra B sería este. Entonces, por propiedades, cumple. No tengo que hacer nada más. A diferencia del primero que hice, que sí tuve que desarrollar porque estaba a nivel componente la definición. 3. Alfa veces A, producto interno B. Aquí vamos a borrar esta. Nos quedaría alfa A, producto interno B. Por lo tanto, nos queda la traza de alfa A B es igual a alfa veces la traza de A por B. Y como sabemos, vamos a cambiar aquí color, hay mucho azul ya. Y como sabemos, este también cumple porque tenemos una propiedad que permite sacar al escalar en la traza. Aquí está. Entonces, también cumple. Como les había comentado, siempre la conmutatividad, la distributividad y la homogeneidad siempre son fáciles porque esas ya las han demostrado muchas veces. Vamos a hacer el cuarto axioma. A producto interno A debe de ser mayor a 0 siempre y cuando, siempre y cuando A no sea la matriz, lo voy a poner explícito, 0, 0, 0. Esa no puede ser, porque esa la vamos a excluir. Pregunta, ¿hay una propiedad que hable de positividad en la traza? No. Entonces, en este caso, vamos a tener que bajar de nivel para ver qué sucede adentro. Entonces, en este caso, nuestra matriz A, perdón, debe ser diferente. Nuestra matriz A es una matriz A0, perdón, bueno, sí, A0, 0, 0B. Entonces, aquí nos quedaría A0, 0B, producto interno A0, 0B, debe de ser mayor a 0. Aquí nos queda la traza de A0, 0B por A0, 0B. Como son matrices diagonales, el producto de matriz resulta muy sencillo. Nos queda A cuadrada, 0, 0B cuadrada, mayor a 0. La traza es A cuadrada más B cuadrada mayor a 0. La única forma de que sea igual a 0 es que tanto A como B sean 0, lo cual está descartado. Y un real elevado al cuadrado más un real elevado al cuadrado siempre son positivos y por lo tanto esto garantiza que cumple. Vamos a poner acá esto de acá cumple, porque voy a hacer acá el inciso B. Esta matriz la voy a definir acá arribita y esto lo voy a borrar. Entonces, acabamos de demostrar que en el inciso A, sí es un producto interno. Sí es un producto interno. Este es el inciso A. Inciso B. Ahora la definición del espacio cambia, ya no es A00B, sino es ABCD. Vamos a tener que volverlo a demostrar. Si se dan cuenta, mis conejillos de India pueden volver a ser a B y C. Perfecto. Mi primer axioma puede ser este mismo, es A producto interno B igual a B producto interno A conjugado. Realizo y como la propiedad de traza está definida para todas las matrices del orden que sea, sean diagonal o no sean diagonales, esto, tanto en el inciso B como en el inciso A, esto se va a cumplir porque es una propiedad de la traza, cumple para todas las matrices. Lo mismo sucede con el 2, lo mismo sucede con el 3, pero en el 4 cambia porque aquí ya no hay propiedad de traza. Habría que realizarlo. Bueno, vamos a cambiar aquí el color a un negro. Axioma 4 para el inciso B. Dice,
perdón. Bueno, obviamente, deme chance de aquí. Este de aquí, para no confundir, está dentro de este lado, porque las matrices tienen esa forma en el inciso A. En el inciso B, A producto interno A debe de ser mayor a cero siempre y cuando A no sea 0, 0, 0, 0. Y obviamente como no hay una propiedad, tenemos que bajar de nivel. En este caso sería A, B, C, D. ¿Por qué? Pues porque así está definido el espacio. Entonces nos queda A, B, C, D, producto interno A, B, C, D, debe de ser mayor a cero. Esto nos queda la traza de A, C, D, B por A, B, C, D. De esto debe de ser mayor a cero. Vamos a realizar el producto. Eh, Aquí nos queda A cuadrada más BC. Acá realmente no me interesa que quede porque la traza no lo va a ocupar. En este lado tampoco. Y acá nos queda CB más D cuadrada mayor a cero. Por lo tanto, la traza sería A cuadrada más BC. Bueno, dos veces ABC más D cuadrada mayor a cero. Aquí queda claro que A cuadrada va a ser siempre positivo, D cuadrada siempre va a ser positivo, pero BC no lo va a hacer siempre. Entonces, cuando para demostrar que cumple hay que hacer evidente que en todos los casos cumpla. Y cuando no cumple, obviamente aquí ya nos dimos cuenta que aquí hay un problemita, o sea, este podría ser un negativo. Tenemos que dar un contraejemplo para poder hacer evidente el que no cumple. Por ejemplo, A, vamos a decir que vale 0. D vale 0. C vale menos 1 y B vale 1. ¿Están de acuerdo que esta matriz podría ser la matriz A, o sea, pertenece a M en el inciso B? Y si esto sucediera, esto de acá arriba sería igual a menos 2 mayor a 0. Y esto no cumple. Por lo tanto, con ese ejemplo, no cumple y por lo tanto no es producto interno el inciso B. Vean cómo en los dos incisos los primeros tres axiomas cumplieron, pero el cuarto hizo la diferencia. Entonces, aquí muestra en un caso que cumple, aunque es la misma definición del producto interno, pero al cambiar la definición del espacio, esto cambia. Vamos a hacer otros ejercicios, ya para cerrar el tema, ya nada más para reforzar. Estos están muy interesantes. Son sencillos, pero interesantes. Copiar. Entonces, vamos a hacerlos. Pegar. Lo hacemos más pequeño. Ahí está, perfecto. Dice, determine cuál de las siguientes funciones son productos internos en R2. Indicar en qué propiedades no cumple para ser un producto interno. O sea, acá cuando dicen propiedades que no cumplen, hay que hacer los 4 y decir cuáles sí y cuáles no. Entonces, aquí están definidos X y Y. No voy a usar estos vectores para demostrar porque a veces resulta un poquito complejo con el 1 y el 2 y luego no escribo bien, entonces se confunde, entonces voy a cambiarlos. Estos, ojo, están definidos aquí para las definiciones de cada producto interno. Pero para los conejillos voy a usar a AB, XY, CD. Acuérdense que necesitamos 3 que pertenezcan a R2. Así ya no va a haber duda. Ahora sí, en el inciso A tenemos este producto interno. Vamos a ver, inciso A. Nos queda axioma 1. Vamos a ver si eso no es. Axioma 1 nos queda A, B, producto interno
X, Y debe de ser igual, aunque el campo es complejo porque es R2, lo voy a poner para que quede la costumbre. X, Y, A, B. Esto nos queda, según la definición, es el primero, la primer componente por la segunda componente del primer vector. Entonces nos queda aquí AB más XY. Esto nos queda XY más AB. Conjugado, no lo pongo porque como son reales, es lo mismo, por lo tanto, cumple. Axioma 2. Axioma 2, lo vamos a poner acá. Axioma 2. A, B, producto interno, X, Y más C, D debe de ser igual a B, producto interno, X, Y más A, B, producto interno, C, D. Esto nos quedaría A, perdón, no es más, es un menos. No es un menos, tampoco es un menos, es una coma. A, B, X más C, Y más D. Esto es igual a B más X, Y más AB más CD. Esto nos quedaría, aquí nos quedaría AB más X más C por Y más D. Queda claro que de ningún modo, si acá tenemos dos veces AB y acá tenemos AB, esto no es igual y por lo tanto no cumple. Con esto basta para afirmar que no es producto interno el inciso A. Pero como dice que debemos de seguir, el inciso 2 no cumple. El inciso 3 nos quedaría alfa veces A, B, tal producto interno X, Y, nos da aquí alfa veces A, B, producto interno X, Y. Esto nos queda alfa veces A, alfa veces B, X, Y, igual a alfa veces A, B más XY. Esto nos queda alfa A por alfa B más XY. Esto nos queda alfa AB más alfa XY. Obviamente tampoco cumple, no cumple. Y el axioma 4, que resulta siempre un poquito más complicado, no tanto, pero un poquito más, es A, B, producto interno A, B, mayor a 0, siempre y cuando A, B no sea 0,0. Esto nos queda AB más AB mayor a 0, 2AB mayor a 0. Claramente no, damos un contraejemplo, por ejemplo, menos 1,0 no es mayor a 0. Entonces, con esto nos quedaría menos 2 mayor a 0, no cumple. Listo. O bueno, ni siquiera menos 1,0, o sea, podríamos poner el ejemplo menos 1, 2. Entonces aquí nos quedaría menos 4 mayor no es mayor a 0. Entonces, este tampoco cumplió, no cumple. Listo. Ahora vamos a realizar el inciso B. Lo que voy a hacer
es, voy a eliminar esta parte para no llenar tanto el pizarrón, ya que los axiomas van a ser exactamente los mismos, con los mismos vectores. Ok, ok, ok. Ya quedó el primero. Ahora vamos a hacer el segundo. Ok. Entonces vamos a ver, dice, inciso B. Inciso B. Voy a cambiar el color. Vamos a ponerlo rojo. Inciso B. Tomamos, obviamente los axiomas son los mismos. A, B, producto interno X, Y es igual al conjugado de X, Y, producto interno, A, B. Esto nos quedaría 4 es igual a 4 conjugado. Esto nos queda 4 igual a 4. Por lo tanto, cumple. Fácil, ¿no? Así está definida la regla. En este lado nos queda A, coma, no sé por qué pongo el más, es una coma, A, B, tal que X más C, Y más D, esto es igual a 4 más 4, 4 igual a 8, no es igual, por lo tanto, no cumple. Con esto, inmediatamente, no es producto interno. Vamos a terminarlo, nos quedaría alfa A, alfa B, tal que, bueno, producto interno X, Y es igual a alfa veces 4, 4 es igual a alfa 4, claramente no, solamente con el escalar 1, por lo tanto, no cumple. Y acá nos queda 4 mayor a 0, por lo tanto, cumple. Aquí 2 cumplieron y 2 no. Basta para decir que no es producto interno. Y vamos al último, que es para mi consideración el más importante. Pero hago estos porque luego se presentan casos así, por ejemplo este de 4 y dices, ¿cuándo se va a presentar? Pero pues luego sucede y causan conflictos, entonces lo pongo. Y el inciso C, voy a hacerlo con plumón, bueno, con pluma azul. Aquí nos quedaría, ojo, aquí es la primera del primer vector por el primer componente del segundo. Aquí nos quedaría AX igual a XA conjugado. Obviamente, como son reales, esto queda cumple. Listo. De este lado, A, B, tal que X más C, Y más D, esto es igual a AX más AC. Esto nos queda AX más C. Y desarrollamos un lado, AX más AC igual. Por lo tanto, cumple. Todo va apareciendo bien aquí. Acá nos quedaría alfa A, alfa B, producto interno X, Y es igual a alfa AX, alfa AX igual a alfa AX, por lo tanto también cumple, creo que todo va saliendo bien aquí. Y acá nos queda A cuadrada mayor a 0. Entonces se puede observar que como A cuadrada es un número real elevado al cuadrado, esto siempre va a ser mayor a 0. Por lo tanto, podríamos pensar que esto también cumple. Ese sería un error. Voy a explicar por qué. Recuérdense que el cuarto axioma siempre es un poquito más difícil de verlo. Aquí dices, a ver, aparentemente cumple. Aparentemente, pues A cuadrado mayor a 0, sí. Pero hay un caso, hay un infinito de casos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿qué pasaría si doy el vector 1,8?
el producto interno de 0,8, perdón, es que quedó feo ese 0,8 nos quedaría 0 mayor a 0. Esto no es cierto, porque esto es igual. Por lo tanto, con este ejemplo basta decir no cumple. Y es importante, este ejercicio para mí es muy bonito porque al parecer los primeros tres cumplen y el último parece que cumple, pero no cumple, pero tampoco es tan evidente. Hay que tener un poquito ahí de detalle fino. Con esto ya vimos lo que es la introducción de lo que es un producto interno, vimos los axiomas, vimos sus propiedades y vimos el producto interno usual. Con eso, les agradezco mucho su atención y vamos a continuar con el siguiente video.